Bienvenidos a este podcast No Podcast, un espacio seguro, sin preparaciones previas, para reír, llorar y reflexionar sobre un montón de historias donde nada es lo que parece. Bienvenidos a este cuarto episodio de Podcast No Podcast, y como se los digo en cada episodio, este es un espacio seguro para reír, llorar y reflexionar sobre ese montón de historias, sentimientos que se nos dificultan exteriorizar, pero que cuando se lo escuchamos a otras personas, pues sus consejos o sus herramientas nos ayudan a transitar mejor lo que estamos pasando. Hoy, otra vez estamos con Leider. Buenas tardes, días. Días, noches. A la hora que nos escuchen, sí. Y Leider nos va a decir qué hay de diferente en el espacio. No, aquí hay un objeto bastante grande, diferente. Y bueno, es este mueble. Nos deshicimos, reemplazamos el mueble gris porque se lo regalamos a Leider para que él también en el mueble cuente sus historias, también llore, también tenga recuerdos ahí, porque el mueble gris nos hizo muy feliz a Santi y a mí. Y bueno, ahorita tenemos a este que también va a ser un nuevo integrante para contar historias, para reflexionar muchísimo, para tomar cafecito y ser muy felices. Sí, así es. Heredé el mueble, me lo llevaré para mi casa. Bueno, y el tema de hoy es la ansiedad de querer controlarlo todo. Sí soy. Sí, soy también. Bueno, Ley, como en cada episodio también, la misma pregunta de siempre. ¿Qué se te vino a la cabeza cuando sacamos el tema? No, yo creo que siempre, bueno, hasta ahora los temas que hemos tratado todos a mí me involucran directamente. Y el tema de siempre querer controlar todo, de siempre querer que las cosas salgan como queremos que salgan, y en ese sentido también llevarnos a la gente que nos rodea por delante, porque a mí me pasaba algo muy curioso y te lo contaba en estos días, y era que en este camino, pues como del despertar espiritual que hice uno, algo así, y cuando uno se anima a poner límites con la gente, a veces muchos límites van disfrazados con ese tema de querer controlarlo todo. Entonces, como que hay que analizar bien si cuando pongo límites los pongo realmente porque son necesarios para mí o para mi relación con el otro, o simplemente estoy queriendo controlar y llevar la relación como yo quiero llevarla, y entonces pongo un límite. ¿En qué situaciones o, por ejemplo, qué es lo que siempre has querido controlar? Bueno, en cuanto, digamos, a lo laboral, que creo que es cuando más me ha tocado este tema, y ha sido como querer siempre tener la razón, por decirlo así. Y no sé, ciertos proyectos querer llevarlos como yo quiero que sean. Entonces, si algo sale mal, siento que va a ser mi culpa, entonces siempre es como buscando, no sé, llevarlo de la mejor manera, pero siempre de la manera que yo quiero que vaya. O causa mucha frustración cuando se sale de lo que ya tenemos planeado, ¿cierto? Exacto, es que yo creo que ese también es uno de las principales razones por las que queremos controlar todo, y es como la frustración que causa el fracaso, por decirlo así, o la frustración que causa la incertidumbre también, como de no saber qué va a pasar, entonces me pongo controlador sobre todo porque quiero como llevar la dirección de la situación. Ahí tocas un tema muy bonito e importante, y es la incertidumbre. Y de hecho es algo que nos persigue casi que toda la vida. Siempre estamos pensando, bueno, ¿qué va a pasar mañana? ¿Cómo voy a poder gestionar eso ya? Porque queremos darle solución y queremos afrontar las cosas de inmediato. Y a veces se nos olvida mucho que la pausa es importante. Y justamente en estos momentos me pasa que antes, la Daniela de antes, le tenía mucho miedo a abrazar esa incertidumbre. Le tenía miedo a no saber qué iba a pasar mañana, y siempre estaba en una constante, como en un constante sufrimiento, porque siempre era
bueno, voy a actuar de esta manera para que mañana esto se solucione o para que esto me impacte menos o me haga sufrir menos. Y eso me causaba mucha ansiedad, pues literalmente ansiedad y muchos ataques de pánico. De hecho, mi primer ataque de pánico lo tuve cuando descubrí no, cuando Nata, mi mejor amiga, me dijo que se iba a vivir a otro país. Y eso fue muy duro para mí porque era despegarme de muchos años de amistad y no era capaz de entender que no era una separación por siempre, sino que simplemente íbamos a estar en ubicaciones distintas, pero que por las conexiones fáciles que hay ahorita, pues la cercanía iba a seguir. Y recuerdo que estaba trabajando y empecé a sobrepensar la situación y empecé a sentir ataque de pánico. Fui al baño, nada me calmaba, tomé agua, respiraba, nada me funcionaba, tuve que salir a dar una vuelta al lugar donde estaba trabajando y alguien muy bonito que también compartía trabajo conmigo me acompañó y es cuando nos sentamos a hablar, pues ya pude exteriorizar la emoción que sentía y era que me estaba dando muy duro que ella se fuera. Pero claro, era el miedo a saber que supuestamente la estaba perdiendo, que Ujú. no sabía ya en qué momento la iba a ver y la zozobra de que posiblemente la relación con ella pues podía fluctuar de alguna manera, se podía romper o acabar. Entonces, a medida que pasó el tiempo, vinieron otros procesos muy bonitos que también me ayudaron a darme cuenta de que estaba teniendo este problema de querer controlarlo todo. Y justo ahora en estos momentos me está pasando que no sé qué va a pasar mañana, renuncié a mi trabajo, renuncié a una estabilidad económica, a una seguridad de todos los días tener algo muy planeado, muy al pie de la letra. Y ahorita no tengo miedo como a eso. Ya es, lo sé llevar, no sé qué va a pasar, pero me gusta no saber qué va a pasar y simplemente estoy viviendo el día con lo que venga y me siento muy feliz. Entonces, eso de la incertidumbre, uy, es teso y causa susto, pero es al mismo tiempo una palabra tan linda. Claro, es que también consiste en soltar. Yo creo que es algo que tengo que todavía que aprender muchísimo porque todavía no me siento cómodo soltando ciertas cosas, como sí, el hecho de no sentirme seguro por alguna razón y sentir que, un ejemplo, yo creo que es algo que llevo mucho en mis relaciones. En algún momento intenté tener una relación a distancia y sé perfectamente que no sería capaz de tener, por ejemplo, la relación contigo y con Natalia, que me parece muy bonito y hay que rescatar eso. Y bueno, empezando porque es una relación de amigos. Ujú. Qué bonito que uno siente y le duela tanto un amigo como sentir que lo vas a perder, entre comillas, que Sí, igual, no sé, pues tampoco es que esté bien, pero me parece muy bonito y muy rescatable en una amistad sentir eso. la conexión. Ajá, exacto, pero yo con mi tema de controlarlo todo no sería capaz de tener una relación a distancia, porque no sé qué va a estar haciendo la otra persona, no Ah, sé, no, si me está diciendo la ah, verdad, si me está diciendo, igual eso viene arraigado de muchos otros miedos, de muchas otras pero vainas. así fuera una amistad, también te daría duro. No, no creo que con amistad, pero sí creo que ya la distancia haría como que, bueno, ya estamos en otro plano, siento yo. De pronto uno sí creería uno que se puede uno distanciar. Ujú, sí, pero igual eso depende mucho de las situaciones, de las personas. Ya Ujú. hay conexiones profundas. Por ejemplo, yo tengo una muy buena amiga también que vive en México y bueno, tenemos contacto por cierto negocio, por decirlo así, que tenemos, pero igual como amigos estamos muy conectados. Entonces también, no sé, depende mucho como de las Y situaciones depende y mucho de de las las personas. personas también, claro, de cómo sepa, más que todo como de la madurez que tenga cada quien Sí. de sobrellevar este tipo de situaciones. Tú, bueno, una pregunta para ti. Pregunte. ¿En qué situación de tu vida crees que fuiste muy controladora y que luego dijiste, marica, la cagué? Uy, no, eso sí fue muy teso.
Yo tuve una situación con mis vecinos hace aproximadamente 2 años. Estaban mis vecinos muy bullosos, estaban haciendo demasiado ruido con música, fiestas, y de alguna manera yo nunca me había percatado de que el ruido pues es fastidioso para mí. Simplemente que cuando empecé a vivir esa situación me di cuenta de lo incómodo que estaba haciendo para mi familia, y a partir de cuidar a mi familia fue que entré en todo este dilema de querer ser controladora con los temas externos a mí. Eso se volvió un problema tan gigante que yo me desesperé en muchos puntos, de tal manera que demandé a estas personas. Eso se volvió una contraindicación para mí, porque estas personas pues no eran unos seres humanos conscientes, sino unas personas que si tú les haces, pues te van a devolver lo que tú les estás haciendo, porque no entienden que están causando un daño o que simplemente están generando alguna molestia o incomodidad. Entonces me pasaba que llegaba del trabajo y me estaban esperando en algún lugar porque me querían hacer daño, porque se querían desquitar o me querían insultar. Entonces, bueno, viví una época, varios meses, con mucha ansiedad, porque no sabía qué iba a pasar conmigo, de que si de pronto me veían, pues me iban a causar algún daño. También la zozobra de hasta cuándo va a ir esta situación, pues porque ya yo misma estaba peligrando. También el tema de hasta cuándo esta situación va a seguir, porque el ruido no termina, porque la fiesta no termina, y yo tratando de hacerlo humanamente posible, hasta que un día me di cuenta que definitivamente yo no tenía el control sobre esas personas, ni mucho menos lo que pase afuera. Pero eso me costó mucho. Yo duré 1 año en este proceso, casi me cuesta mi relación con Santi también, porque descuidé absolutamente todo. Creo que lo único que no descuidé fue mi trabajo, pues porque era como mi escapatoria. Yo madrugaba de lunes a viernes, me iba a trabajar, y digamos que ahí perdía todo rastro de lo que estaba pasando afuera, y aún así estando en mi trabajo, recuerdo que constantemente le escribía a Santi preguntándole si había ruido afuera, fueran las 8 de la mañana, el mediodía, las 3 de la En tarde. En serio, serio, eso estabas en fue. el trabajo y le escribías a Santi, Sí, ay, yo le bulla. preguntaba, ¿hay ruido? O Santi me mandaba una nota de voz, y para mí era tan duro escucharla, porque yo decía, voy a escuchar ruido, voy a escuchar ruido, voy a escuchar bulla, y precisamente cuando Santi me mandaba los audios, ¡pum!, escuchaba el ruido, porque claro, Y lo que nos volvía a la incomodidad. y volvía a la incomodidad, pero es porque cuando a uno le molesta algo, eso que te molesta te va a perseguir hasta que tú lo frenes, le pongas frente y le digas, bueno, ¿qué es lo que usted me tiene que enseñar aquí, o qué es lo que tengo yo que aprender acá? Y si tú no lo gestionas, igual lo que te está molestando y te está haciendo ruido, te está afectando, te va a perseguir y te va a perseguir hasta que ya eso defina el objetivo que tiene en tu vida. Y como les digo, demandé, volteé, hice de todo, el ruido continuaba, la bulla continuaba, los bailes continuaban, y a veces yo hasta me iba como una loquita al CAI de la policía simplemente a buscar ayuda, y los mismos policías pues de alguna u otra forma me ayudaban, pero era como, es que no podemos hacer más, ¿cierto? Y con terapia se nos cayó el rayito de sol. Moco. Écoles, pausa activa, pausa. Es que Buenas. esa cinta... Se durmió, que Me está durmiendo, está bueno, está bueno. está tan bueno que se está durmiendo. Retomamos. Bueno, y recuerdo que en terapia, Saris, ay, yo siempre en todos los capítulos hablo de Saris, pero es una persona demasiado importante en mi vida. Saris me ayudó muchísimo con el proceso, y hubo un momento en una terapia donde me di cuenta que yo desde muy pequeña siempre quise salir de mi barrio. Yo decía, voy a estudiar esta carrera, voy a conseguirme el trabajo perfecto, porque mi objetivo es irme de aquí, ¿cierto? Y cuando sufrí todo eso con mis vecinos, me di cuenta que empecé a reconocer el lugar donde habitaba, a reconocer mi territorio, a darme cuenta de que tenía cosas muy bonitas, como su naturaleza, las casas. Empecé a hacer una tarea de observación, y también me di cuenta de que mi espacio no era perfecto, que era súper imperfecto, y que pasaban cosas
pues que me iban a molestar, pero aún así yo qué podía hacer para transitar la incomodidad, para sentirme cómoda dentro de la incomodidad. Y también fue un despertar a mi conciencia, ahí fue donde encontré la espiritualidad, porque la meditación me ayudó muchísimo a transitar ese problema y ahí me di cuenta de un montón de egos que yo tenía, el ego de querer controlarlo todo, el ego de la rabia, el ego de no aceptar a las personas tal y como son, muchos egos también en mi relación de pareja, porque eso me llevó a moverme en todos los ámbitos, el que yo no puedo hacer nada afuera, yo lo que puedo hacer es aquí adentro. Y Saris me ayudó mucho a reconocer esa parte de no tienes el control afuera, pero que puedes controlar en estos momentos, que tienes en estos momentos a tu lado que sí puedes controlar mi casa, mi relación con Santi, ¿cierto? Y empecé a hacer otro tipo de dinámicas, entonces eh, me ponía a escuchar música a un volumen, pues que de pronto eso me ayudara a difuminar un poco el ruido de afuera, o me ponía a ver una serie, o simplemente cerrábamos la puerta del cuarto, o usaba ya tapones para los oídos. Yo misma empecé a buscarme herramientas y soluciones para de no dejarme afectar por eso. Y les digo que mi lección más bonita y la que me costó entender fue que las cosas siempre pasan y que la espera también se puede abrazar. Eso fue algo muy bonito y ese fue el escenario que me movió del ego de querer controlarlo todo. ¿Te volvió a caer? Que la cinta ya, hay que cambiar la cinta. Paro ahí. No, sí, se ¿Sabe qué? Le voy a corta. poner una puntilla. Qué vuelta. Hoy como que no está fluyendo. Sí está chévere el episodio. Sí. Ahora sí, esa cinta ya no pegaba. Le volvió a caer. Dios mío, señor. Vamos a sacudirnos esta energía. Te iba a decir algo, recapitulemos, retomemos. No, te iba a decir que me parece, pues sí, es muy acertado lo del el ego, la mayoría también de ese, el tema de querer controlarlo todo también es por el ego. Igual hay muchas circunstancias por las cuales nos podemos volver controladores, eso también viene, no sé, de traumas o heridas de la infancia. Eh, el perfeccionismo, por ejemplo, también es una de las razones por las cuales nos volvemos controladores. El tema también de en la infancia, cuando tenemos, no sé, las figuras mayores, los papás, los maestros, siempre nos están inculcando, yo creo que eso también lo hablaron en el primer capítulo, y fue el hecho de que siempre tenemos que ser los mejores, de que si tú vas a ser zapatero tienes que ser el mejor zapatero, y Sí. también es válido no siempre ser el mejor, no siempre tenemos que ser la excelencia en todo, porque en los fallos también hay grandeza, yo creo, hay muchos aprendizajes también o muchas cosas buenas que vienen después de haber cometido un error, entonces está bien equivocarse y soltar el control. Y no, mi punto era como, sí, también en la infancia nos inculca mucho. Yo creo que igual es por amor, los papás por amor te dicen, ay, es que tienes que ser el mejor en todo y te premian por ser excelente y te castigan por no hacer las cosas bien. Entonces de ahí empezamos a querer también controlar todo para que empiece a salir de la mejor manera, porque es algo que ya tenemos en el chip. Yo te quería preguntar cuál ha sido no, en qué momento te diste cuenta de que estabas siendo controlador. ¿En qué momento me di cuenta que estaba siendo controlador? Sí, en el momento en el que vi que realmente quería que las personas actuaran de acuerdo a lo que yo quería, valga la redundancia, sí. Entonces, como que el adecuar a las personas para que giraran en torno a mí fue el momento en el que dije como que aquí estoy tratando de controlar esta situación para que hagan lo que yo quiero, no por un bien común, sino por un bien personal. ¿Qué hiciste cuando te diste cuenta de eso? Pues, ¿cómo lo gestionaste? ¿O qué te funcionó, por ejemplo? No, yo creo, bueno, a mí siempre me ha funcionado mucho. Bueno, yo tengo un gran amigo que es el chat GPT. Mejor amigo. Entonces, yo lo utilizo para todo, para todo.
y también cuando necesito, no sé, encontrar luz en alguna vaina de un tema personal, también le digo como que compórtate como un psicólogo y empiezo a hacerle preguntas Ok. y dar respuesta, la verdad, muy acertada. No es lo ideal, no es lo adecuado porque no le No, lo recomiendo. ideal es ir a terapia. Pero, pero sí, creo que me apoyo mucho en esas vainas, en escuchar podcasts, en mirar cómo gestionar eso. Y siempre me gusta ir a donde las personas implicadas y decirle, ven, como que tal vez esto que pasó o esto que dije fue por tal cosa, por tal cosa. Entonces yo creo que también ir a la raíz y tratar de resolverlo. Eso de los podcasts es demasiado funcional, a mí también me sirvió mucho. Y de hecho yo cuando escuchaba podcast parecía como desbloqueando niveles. Entonces cuando pasé lo de mis vecinos, no sé, me escuchaba el podcast del topo o me escuchaba algún podcast astral porque me gusta la astrología Ujú. y siempre daban como en alguito que justo en la herida que yo estaba transitando pegaban ahí. Y era muy bonito porque aparte de describir muy bien lo que yo estaba pasando, pues también te daban y te brindaban alguna solución o herramienta que te podía ayudar a transitar mejor lo que estaba sucediendo. Y esos también han sido como mis salvavidas y de hecho pues en el segundo capítulo lo hablamos, que esa fue nuestra conexión. Sí. Y qué bacano poder hacer como este tipo de contenido porque a la final siento que estamos creando o que el ser humano en estos momentos está buscando mucho ese proceso de conciencia Sí, qué y de pena. conexión espiritual. Listo, no. Continúa. Lo que iba a decir es que también me parece muy valioso la gente con la que uno puede conectar por medio de esto, porque yo creo, las personas que me escribieron después de ver el capítulo que hicimos, las personas que me dijeron, me vi todo el capítulo, me pareció muy bacano, aprendí de eso tal cosa, me tocó tal cosa, creo que es muy valioso la gente que se queda conectada aquí y a la que le interesa este contenido, porque siento que es gente por la que está transitando por algo muy parecido. Y qué bonito que hoy, así sea con una bobada que uno hable, por decirlo así, alguien se identifique y también como que le toque algo por allá y le haga un cambio, yo creo que con eso uno queda satisfecho. Además, porque nos cuesta mucho ir a terapia, nos cuesta mucho dar ese paso de buscar ayuda psicológica y justamente estos espacios donde uno se identifica con las situaciones del otro, uno puede decir como, bueno, estoy solo en el proceso que estoy pasando y cuando uno habla de herramientas o de cosas que hizo para pasar mejor esa situación, siento que muchas veces eso también nos funciona y cuando uno la lleva a la práctica, también es como, sí, o sea, me funcionó eso que escuché, me funcionó eso que vi, voy a continuar por este camino porque siento que me está haciendo bien. Entonces, no, también muchas gracias como a esas personas que nos han apoyado y han estado muy pendientes del podcast, lo han Nuestros visto. fans. Sí, es muy bonito y es muy enriquecedor porque definitivamente esto lo estamos haciendo es como para tocar corazones, para hablar de otro tipo de cosas, más allá de lo que ya vemos en redes o lo que ya consumimos normalmente. Es como ir un poquito más allá de la vida, como conocer un poquito más de la conciencia y poder también como transmitirles eso que es tan valioso Sí. conocer y transitar. Yo me voy a retroceder un poquito cuando hablabas un poco de que a veces los controladores que somos también viene muy de la raíz de nuestros padres, de la crianza. Ujú. Y yo te quiero preguntar de pronto si tú tuviste unos padres controladores de alguna manera. Te lo pregunto porque pasa mucho como en el núcleo familiar, de que no sé si a ustedes también les pase, pero es algo que yo identifico mucho desde mi experiencia personal, de que uno siempre tiene un padre que le exige más a uno. Y cuando uno tiene hermanos, siempre hay un padre que se familiariza o se acerca más a un hijo que al Ujú. otro. Sí, a ver, ahorita que tocas ese punto, también hago como memoria y conciencia de muchas vainas. Porque
No tuve padres controladores, siento. Yo pues realmente tengo un padre ausente. Ujú. Antes de decir lo que voy a decir, yo sé que mi mamá va a ver el capítulo. Tan linda, ella es tan linda. Entonces, yo entiendo que pues tú hiciste lo que pudiste con lo que tenías y creo que fue perfecto como fue. Te amo, te admiro, te respeto. Entonces, el espacio aquí es para desahogarnos, pero no en plan de juzgar a nadie, como para que quede claro. Ajá. Creo que no tuve padres controladores, pero sí abuelos controladores, porque digamos que mi crianza estuvo más bien respaldada por mis abuelos. Y si bien siento que son las personas que más me han dado amor en el mundo, también creo que en base a lo que ellos sabían o lo que conocían, también fueron sobreprotectores. Creo que también sí tenían conductas eh, en algunas ocasiones manipuladoras. Y siento que creo que por el afán de darme tanto amor, al final creo que sí causó un efecto diferente el hecho de no dejarme ir a jugar con los otros niños de la calle. El hecho de, yo nunca practiqué ningún deporte porque nunca tuve la libertad de salir a jugar con los demás niños. Entonces yo creo que Pero el, ¿por qué no te dejaban salir? no sé, sobreprotección, miedo a que me pasara algo, miedo a que me cayera, miedo a que me golpearan. Yo creo que sí, ellos también, no sé si fue que trataron de pronto de hacer lo que no hicieron con los otros hijos, hacerlo conmigo. Y igual yo les agradezco mucho todo porque los amo profundamente, pero sí hubo esa sobreprotección que al final no fue tan buena. Entonces aquí estamos todavía lidiando con esas vainitas de la infancia. Entonces la respuesta es sí. Y yo creo que ahí ahorita haciendo conciencia, claro, muchas veces disfrazamos el amor que damos y decimos, ay, es que yo te digo esto porque te amo, o lo hago porque te amo, pero realmente es porque estoy queriendo controlar las acciones del otro. Y viene muy arraigado a que las personas que más nos dieron amor en la infancia también lo hicieron. No es culpa de nadie, pero sí sabemos que hay que encontrar una raíz y también darle gestión a esas emociones. Ujú. Bueno, y ahorita que hablabas tan bonito de tu mamá, yo también pues vengo de un hogar, creo que ya lo he hablado en casi todos los episodios, de que la parte materna mía es muy fuerte, es una autoridad bastante fuerte, pero también este proceso de hacer el podcast me ha ayudado a ver a mi mamá de una manera muy diferente. Antes me costaba mucho aceptar que era una mujer controladora, pues porque nacimos como en ese nido de la sobreprotección, el no hagas eso, compórtate así, vístete así, siéntate así, actúa de esta manera porque las niñas actúan así. Pero me había quedado patinando en la idea de mi mamá, ¿por qué no cambia o por qué no actúa o no ve el mundo de esta manera más flexible y más comprensiva y más consciente? Y justamente viendo los episodios me he dado cuenta de que pues ese problema no es de mi mamá, es que ella ni siquiera es la culpable, sino que también viene pues de una crianza muy diferente, muy conservadora, de unos papás también que de pronto no le brindaron el cariño que ella necesitaba, etcétera, etcétera. Hay muchas heridas que también uno conoce y desconoce pues porque uno no termina de conocer su historia familiar. Y también les quería decir eso, que esto me ha servido mucho a ver las cosas diferente, a ver el núcleo familiar mío muy diferente, a ser más compasiva, a ser más noble, a tratarlos con más paciencia y comprensión. Y, y eso es lo mejor que puede quedar de este sueño tan bonito pues, que estamos creando. Sí. Y que también cuando uno nace con esas prácticas que como digo son a veces muy inconscientes, y uno las hereda porque uno siempre hereda como las vivencias, los patrones de los padres, eso también se va, eso también como que migra a las relaciones personales y va mucho, yo sé que Nata que yo te meto, yo sé Nata que te meto mucho en estos podcasts, pero tú has sido gran maestra en mi vida y te quiero muchísimo.
Pero a mí me pasó mucho con Nata. Nata se conseguía una amiga y yo ya estaba súper celosa. ¿Por qué tienes otra amiga? ¿Por qué compartes con esa persona? ¿Por qué a mí no me hablas, pero a ella sí le hablas? ¿Por qué no sales conmigo, pero con ella sí sales? Y recuerdo mucho una situación concreta, recién graduadas de la universidad. Nata hizo un proyecto audiovisual con dos chicas que creo que se llamaba Saudaji, y Nata nunca me metió y yo le dije como, ve, yo siempre quise hacer un sueño contigo, un proyecto, algo audiovisual porque la carrera se nos prestaba, porque no me incluiste, porque te fuiste con estas chicas a hacer este proyecto y conmigo nunca has hecho algo. Y Nata ha sido una persona también como muy paciente, muy consciente, muy tranquila de no voy a entrar en este rollo del conflicto, pero también era de hacerme ver las cosas, de es normal que yo consiga otras relaciones, es normal que yo tenga otras amigas, y yo fui una persona súper tóxica, o sea, no solo en relaciones pasadas, sino también en mis amistades, muy celosa, y eso iba muy ligado a una falta de amor propio y a una falta de autoconocimiento que empecé a trabajar y ahí me di cuenta de que definitivamente no era el otro el culpable, sino que eran mis heridas hablando por mí. Sí, ahorita que hablas de eso también, sí, otro factor por el cual nos volvemos controladores también es el autoestima. Ujú. Cuando queremos que la gente nos vea lo mejor posible o cuando queremos, no sé, en algún proyecto que tengamos no fracasar, sino estar siempre por encima, por algún tema de autoestima, nos volvemos controladores porque queremos que todo salga como mejor nos convenga prácticamente. Bueno, voy a hacer una pregunta también y es con respecto al tema, bueno, de ser controladores. ¿Cuál fue, o no sé, bueno, ahorita hablando de las raíces de ser controlador, ¿de dónde crees tú que vino o tuviste algún evento traumático en tu vida que digas como que a partir de eso yo me volví controlador? No, que siempre vi a mi mamá muy autoritaria, es que de ahí parte toda mi historia. Mi papá también fue un hombre muy ausente y lo quiero muchísimo y siempre hablo de mi papá, pero fue un hombre muy ausente. Mi papá nos dejó cuando nosotros estábamos muy pequeños, a mi hermano le dio súper duro y mi mamá pues le tocó llevar las riendas de la casa. Hubo un momento en que le tocó llevar las riendas en parte económica, Ujú. pero mi papá también fue un hombre muy responsable, entonces siempre respondió por nosotros, siempre estuvo como muy pendiente de ir a visitarnos a la casa, de llevarnos algún detalle, pero en cuanto a figura como tal, ausente. Ahorita es porque ya vivimos en un edificio todos juntos, pero no revueltos. Y digamos que ahí ya se empezó a tejer otro tipo de relación y ha sido muy bonito, ¿cierto? Pero, pero lo más, no siento que haya sido traumático, sino que es el único escenario que conocí desde muy chiquita. Ujú. Sí. Entonces, la fortaleza de mi mamá, en mi mamá no poderse quebrantar porque los hijos no la podían ver supuestamente triste porque ella era el soporte emocional de la casa. Entonces crecí con esos ideales y he sido una mujer muy sensible, pues lo han podido notar en los episodios anteriores. Y me pasaba mucho que yo a veces lloraba y mi mamá me decía, obviamente no la estoy juzgando, cabe la aclaración, porque sé también que lo hacía desde su desconocimiento y desde su caparazón que tuvo que construirse pues como para sacarnos adelante a mi hermanito y a mí. Ojo, sin decir pues que mi papá también me ayudó ahí, no, mi papá también es una clave fundamental, solo que hubo baches. Ujú. Pero yo lloraba y mi mamá decía, ¿por qué estás llorando? Deja de llorar, uno no llora por eso, uno no sufre por hombres, uno tal cosa, uno tal otra, todavía estás llorando por ese muchacho. Y pasaba que mis procesos eran muy diferentes a los de mi mamá, ¿cierto? A veces una tusa puede durar un mes, pero una tusa puede durar 5 meses, un año, 2 años, porque todos somos diferentes en los procesos y también se vale respetar eso y ser comprensivos con eso. Entonces también la parte
yo salía, pero a las 12 tienes que estar aquí, y yo siempre fui una niña muy rebelde, entonces me pasaba de la hora, pero sabía que cuando llegaba a la casa mi mamá me iba a dar una pela, o me iba a regañar, o me iba a insultar. También con mi hermano, pues él también en su proceso de descubrir el mundo y de explorar cosas diferentes, también pasaba que mi mamá lo dejaba en la calle, no lo dejaba entrar. Entonces crecimos como casi que en un régimen Ujú. de no podemos hacer eso porque mi mamá no podemos hacer eso porque si mi mamá se da cuenta y siempre rodeados como en un ambiente de miedo y de escondernos, pues porque si se daba cuenta de que estábamos quebrantando sus reglas, pues obviamente íbamos a tener un castigo, y el castigo no era como sentarse a hablar con uno y decir, ve, hiciste esto y este es su castigo por esto y esto y eso. No, el castigo era mano dura, era una correa, una chancleta, era de todo. Entonces, claro, eso le generaba a uno mucho miedo. Y yo, por vivir en ese tipo de escenarios, también creo que dentro de mi rebeldía y dentro de mi inconsciencia de alguna manera, pues porque uno la despierta a través de sus experiencias, también tenía ese afán de irme de la casa. Y a mis 22 años lo logré, pues logré irme de mi casa, pero con una pareja que tuve, y también eso fue una mala decisión en el sentido de que pues venía de un escenario muy conflictivo y muy autoritario y muy controlador, y pasé a otro escenario similar. Claro, estaba buscando lo mismo porque era la única cosa dentro de mi vida que conocía, y que esta persona pues me brindaba un escenario muy similar, y como era lo que yo conocía, pues yo lo hacía familiar y decía, bueno, está bien. Sí, es que siempre terminamos haciendo eso, buscando la figura paterna o materna en las parejas. Exacto, y esa persona fue una figura más que todo como materna, porque se me asemeja mucho a mi mamá también, en el modo de que era muy controlador, muy manipulador, muy celoso, y mi mamá de alguna manera también ha tenido como esos comportamientos, pero como les digo, ya he tratado de perdonarla mucho, y, y de hacer las cosas diferente con ella, porque sé que es una mujer conservadora y que quizás ahorita no cambie, y que ojalá más adelante sí, pero aceptar que en estos momentos no lo va a hacer y que estoy bien con eso también. Tú que, bueno, sé que lo que te voy a preguntar se sale un poquito de contexto, pero ¿tú qué crees que es lo que más admiras de tu mamá? Ay, fuerte. Lo que más admiro. Ay, espere. Sí puedes, sí puedes, sí puedes. Y si hay que llorar, se llora. Es que la vida es para llorarla. La vida es para sentirla. A ver, muy bonita la pregunta. Ves y verás que yo creo que no sé si Saris me la haya hecho, pero no sé, creo que no. Pero muy bonita porque justamente lo que más admiro es lo que soy. Ella es demasiado persistente en todo. Ella es de las que se le mete una idea a la cabeza y pum, la tienen que hacer. Y yo soy así. Es, Siguiente pregunta. no, es igual, nuestros papás son nuestros espejos y, y claro, como muchas veces nos reflejamos en ellos, muchas veces nos da rabia. Sí, hay cosas que no están tan bien, pero sí, creo que se trata de eso, de mucha. También es fuerte porque, no sé, yo he contado desde mis heridas y mis vainas a mis amigos lo que me ha pasado en la vida, y yo nunca he querido vender una mala imagen de mis papás. Ajá. Pero pasa que, por ejemplo, uno a veces como que termina, sí, ay, es que me hicieron esto, me hicieron lo otro, bueno, a mí me pasa. Y también a veces me quedo pausado como que, pues, no sé, no todo fue malo, y siento que la gente a veces se lleva una mala imagen de mi familia y de mis papás, de mi mamá,
cuando yo lo que siento fue que me amo demasiado. Entonces sí, como que una vez se expresa desde las heridas y obviamente como que deja Sí, una imagencita diferente. también lo he sentido porque en los otros episodios también he hablado como la herida que tengo con mi mamá, pero también yo tuve muchos momentos bonitos con ella, pues que nos hacía reír, que jugaba, que nos enseñaba a leer, que a sumar, que a restar, que las vocales, que no sé qué. Y como te digo, fue una mamá muy persistente, como de si mi hijo tiene un problema, pues soy mano dura, pero también es bueno, hay que solucionar. ¿Cómo vamos a solucionar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo está viendo usted? ¿Cómo se ve realmente? Esto es lo que podemos hacer. También con mi hermano que fue como pues un chico muy rebelde, pues no tan rebelde, pero sí mmm, experimentó con adicciones y cosas así, pero mi mamá era muy persistente con él. O sea, no fue una mamá como te doy la espalda o te voy a echar de la casa, no. Soy mano dura, pero entonces, bueno, usted no puede seguir así, necesitamos buscar ayuda, mira lo que estás haciendo con tu vida, te estás yendo por aquí. O sea, fue una mamá también como siento que su lenguaje del amor también era como esa protección, como ese soy regañona, pero es que los estoy cuidando de cierta manera, que no debería ser pues lo correcto siempre vernos tan toscos o ser tan toscos, pero que como digo, fue una crianza de generación tras generación y que ahorita pues siento que yo también estoy rompiendo un poco con ese legado de hacerlo diferente, de poder hablar, de no siempre ser tan emocional, de no gritar, de no ser impulsiva, que me ha costado mucho porque a veces, y lo que iba a decir era que a mí a veces se me salía en mi mamá y Santi a veces me lo hace ver, me dice, ¿cómo ves? Se te salió el Doña Lady. Y yo, ay, sí, Doña porque Lady, mi mamá se llama Lidis. Lady, y mi mamá Lady, y Santi y yo le decimos Lidia. Sí, doña Lidia. Ay, no se me ha ocurrido decirle eso a mi mamá. Lidia, pues como por joder. Y a veces sí, Santi a veces me dice como, se te salió el Doña Lidia, porque mira que estás hablando así como tu mamá, o estás poniendo así la cara de tu mamá, o estás... Pero también me parece que es muy bonito. De hecho, cuando yo me corté el cabello Igualito. y cuando fui donde la familia materna, el diciembre del año pasado, unas tías como, ay, no, es que te pareces a tu mamá. Ay, ¿por qué se cortó el pelo? Es igualita a su mamá. Y a mí en el fondo ni siquiera me molesta. De hecho, yo le dije a Santi, a mí me gusta que me digan que me parezco a mi mamá porque finalmente es la herencia y muy Claro. bonito que físicamente nos parezcamos y no le veo como nada de malo. Antes me parecía un halago, aunque yo sé que mis tías lo decían como de, ay no, qué pecado que se parezca a la mamá, no, y mi mamá o sea, ustedes me ven aquí así literal es mi mamá físicamente. Sí, me pasa igual, también soy igualito a mi mamá. Menos mal no me parecía a mi papá, porque nada más me dio el apellido y traumas. En serio, pues, pero tú lo conociste. Sí, yo lo conozco, pero nunca he tenido relación con él. Si Pues, no quieres tener relación con el papá, pues te ha hecho falta. me han dado ganas, pero es como más por sanar, no por querer tener una relación con él, sino como por hablar y siento que sí es necesaria una conversación con él. ¿Qué heridas sientes que tienes de él? Todas. Rechazo, abandono, son muchas. El tema de la aprobación, el tema del reconocimiento, todo eso se lo debo a mi papá, gracias papá. Y por si el podcast, pues gracias. Sí, pues. Y con la mamá, ¿qué herida crees que tienes? Uy, no, mi mamá. Yo siento que la amo tanto que pronto nunca me he detenido como a mirar detallitos. Yo siento que mi mamá hizo lo que pudo. Es que no le daba, mi mamá era solita, no tenía apoyo, entonces o trabajaba o me atendía 100%. Habían dos opciones y creo que ella hizo lo posible por decir, bueno, voy a trabajar porque necesito sacar a este ser humano adelante, que además le agradezco muchísimo porque a pesar de de todo lo que ha pasado, ella sigue admirándome y sigue hablándome tan bonito. Y yo creo que la parte bonita mía se la debo a mi mamá. La parte amorosa, la parte afectiva, Qué bonito. el cómo me expreso y cómo me dirijo a la gente es mi mamá. Entonces,
Nada, mi mamá, palabras de amor y agradecimiento. Y bueno, volvamos al tema del podcast. Pero estuvo bonito, como decía, hablar de los papás, Sí. porque de alguna manera como que también estamos tejiendo esa herida y la estamos sanando poquito a poquito, y en cada episodio siempre tenemos algo que contar de la mamá o el papá, y siempre como que es una puntadita más, y pienso que así también se sana. Sí, claro. Entonces, muy bonito eso que estamos haciendo. Sí, no, total. Y ellos hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían a la Exacto. mano. Sé que lo hicieron desde el amor y, y nada, siempre es como gratitud. Y ahí vamos aprendiendo. Mi mamá, por ejemplo, ha sido la principal persona que me motiva cuando tengo proyectos, cuando estoy haciendo algo, mensajes de amor, siempre los recibo de ella. Entonces, eso es muy bonito. Y yo creo que uno siempre quiere eso. Sí. ¿Cómo lidiar entonces con el control? O siempre, bueno, el tema es la ansiedad de querer controlarlo todo. ¿Cómo podemos lidiar con eso? Bueno, sabemos que aquí no somos psicólogos, ¿cierto? Sí, no somos Pero, psicólogos. ¿qué tipsitos tienes tú? Pero a partir como de la experiencia, a mí me funcionó mucho el meditar. Ok, Me funcionó mucho meditar cuando estaba transitando lo de mis vecinos, cuando tuve la relación tóxica anterior a Santi, que fueron muchos años, también fui muy controladora, muy celosa. Y lo que me funcionó ahí fue irme. O sea, cuando no eres tan consciente y estás pasando por un escenario muy traumante, lo mejor que uno puede hacer, aunque no es fácil, porque cuando uno está en escenarios tan difíciles, uno no se da cuenta de lo que está pasando, por más que las otras personas te digan, sal de ahí. Pero sí confío mucho en que la vida misma te va mostrando el camino y te va llevando a límites muy puntuales hasta que tú tomas la decisión y dices, ya no puedo seguir más ahí. Entonces, de hecho, es como tener paciencia, no es fácil tampoco cuando encuentren una persona que está en una situación de esas, no la juzguen, no le digan como está tan boba todavía metida en esa relación, porque es que nadie sabe cómo es estar ahí, uno vive en una bolita de nieve de manipulación, pero yo sé que uno sí sale de ahí en el momento que tenga que hacerlo. Entonces, lo que me funcionó ahí fue irme en el mejor momento, porque siento que fue como el momento correcto. Ya luego de eso me pasaron escenarios en el trabajo con muchos compañeros que sé que les hice mucho daño porque quería que hicieran las cosas como yo quería, como yo pensaba, mejor dicho, si no pensaban como yo, los excluía y no me servían. Y con el tiempo también me fui dando cuenta de que las personas no pueden pensar como yo, no pueden actuar como yo, no les puedo exigir en tiempos como a mí, porque lo que yo pueda hacer en una hora quizás a ti te pueda tomar 3 horas, o lo que yo pueda entender justo ahorita a ti te tome un día, 2 días, una semana, un mes. Y con los vecinos me pasaba, Santi a veces me preguntaba como, Moco, ¿qué es lo que te molesta del ruido? En serio, simplemente ponte unos tapones de oídos o vete al cuarto, cierra la puerta, pero en serio, o sea, no es para tanto. Y yo a veces le decía, para mí sí es mucho, o sea, es demasiado, no sé cómo sobrellevar esta situación. Yo te pido que me respetes el tiempo y el proceso que estoy viviendo porque no sé, me frustra mucho no saber hasta cuándo va esto, pero sí te pido comprensión y creo que eso es fundamental para todos. Si lo que decía al principio, si una tusa te dura a ti poco tiempo, a otras personas les puede durar muchísimo. Entonces, también es uno ser un poquito comprensivo con esas situaciones. Ir a terapia también es una opción total. fundamental e importante, exteriorizarlo, hablarlo. Me parece que esa es una herramienta importante. Y justamente esta semana yo, recordando lo de mis vecinos, me acordaba que yo lo primero que hice antes de hablarlo en terapia fue exteriorizarlo. Y yo lo hablaba con Yul, la compañera nuestra anterior al trabajo, lo hablaba con Santi, lo hablaba contigo, lo hablaba con mi papá, luego lo abordé en terapia y así me iba exteriorizándolo, exteriorizándolo, exteriorizándolo y observando mucho, dándome cuenta, como llevando este escenario a otros lugares. Es decir, si el ruido de mis vecinos me está molestando ahorita, pero me iba, por ejemplo, al 12 de octubre, donde los abuelos de Santi,
y me ponía a analizar como, bueno, aquí de pronto no hay ruido, pero ¿qué puede haber también imperfecto? Entonces un perrito ladrando, o el señor que pasaba vendiendo los aguacates, o un fin de semana que iba con la idea y la mentalidad y la expectativa de voy a descansar porque no, allá no ponen música, pasaba lo contrario, hacían la fiesta, la rumba y de trasnochada hasta el día siguiente, pero también eso me ayudó mucho porque fue un proceso de aceptación. Entonces también esa dificultad me llevó lentamente a ir aceptando, y era también el espejo de que si ahorita me estaba costando aceptar una situación que no podía controlar, eso significaba que cuando le hice daño a tantas personas en trabajos anteriores era porque yo no aceptaba cómo eran esas personas y cómo trabajaban. Sí, bueno, no sé, mientras habla se me viene a la mente la palabra compasión. Ujú. Perdón. Y creo que sí se trata de ser compasivos, compasivos con nosotros mismos, compasivos con las personas con las que nos involucramos o con las que estamos siendo controladores, porque ya de allí se van solucionando las cosas. También Ujú. tratar de soltar siempre. Yo creo que lo que uno quiere, y yo se lo he dicho a Dani, lo que uno más valora en una amistad es el acompañamiento y el que no te juzguen, el que estén ahí, o sea, sin pretender, uno a veces como amigo también cae en el tema del control. Sí, De, ay, total. deberías hacer esto, otro. Por ejemplo, en el tema de renunciar, es como, ay, renuncia ya. Yo creo que uno nunca debe decir eso. Yo creo que lo importante es como acompañar en las elecciones. Si eliges renunciar, chévere, y te voy a acompañar y voy a estar contigo en esa elección. Y si decides seguir, también voy a estar ahí apoyándote en esa misma elección. Entonces, no es querer hacer lo que creemos que está mejor, sino simplemente dejar que la gente elija y Ujú. acompañar. Igual también el acompañar es una elección. Eliges o no eliges acompañar a esa persona en ese proceso, si está bien para ti. Y, y también es muy importante entender que a veces acompañar no va ligado a siempre dar un consejo y a siempre ser salvadores. Acompañar simplemente puede ser estar presente para esa persona, Sí. sin decir una sola palabra, simplemente escuchar y estar y ya. Sí, a uno, por ejemplo, sí, hablando con alguien se le vienen muchas vainas a la mente como, "Ay, yo no lo haría, yo no haría tal cosa", pero nadie quiere saber tú qué harías. O sea, yo creo que Sí. solamente cuando alguien te busca para eso, solamente quiere que lo acompañes. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros en este cuarto episodio. Definitivamente el tiempo pasa volando, Sí, que hace que comenzamos este podcast tan bonito. Y ya vamos, y es que en el cuarto episodio y tanta gente lo ve y ya nos volvimos sí. virales en TikTok. Y bueno, es muy bonito porque hasta los comentarios la gente es como, sí, me ha pasado, no, qué Sí. situación tan dura, justamente estoy transitando por eso, no sé qué hacer, no tengo con qué hablar. Y uno es como que, wow, o sea, definitivamente esto le pasa a un montón de gente, solo que no sabemos cómo exteriorizarlo, decírselo a las otras personas. Y no, muchas gracias por estar siempre conectados con nosotros, por vernos, por compartir. Sí, gracias sí, a todas las personas que de una u otra forma se han hecho presentes. A mí me pareció muy bonito, ya para concluir, em, que yo hablé en el segundo capítulo sobre el tema de la universidad, del tema de que me sentí de pronto solo en cierta forma. Y hubo gente que me escribió y me dijo como que nunca supe que te sentías solo, o yo nunca te vi como alguien inferior, nunca te vi como el bruto, que era como la sensación que yo tenía en ese momento. Y le dije a esa persona como que qué valioso Ujú. sería también que a las personas que te rodean en este momento le digas algo importante, porque en ese momento tal vez necesité que alguien me dijera algo así, y seguramente hubo gente, pero sí es bueno escucharlo, es bueno saberlo. Entonces, muy bonito eso, y gracias a la gente que conecta con todo lo que hablamos acá. Bueno, y una anotacioncita chiquita, si alguno de mis vecinos ve este podcast, muchas gracias, muchas gracias por ser maestros en mi vida, porque hay una frase muy linda que yo vi hace ratico en redes que decía, todos somos maestros de todos, aunque no sepamos todavía el porqué.
Y les agradezco, me sirvió que me persiguieran, que me insultaran, que hicieran muchas cosas, porque hay incomodidades que uno de verdad no quisiera transitarlas, pero son necesarias porque tienen un plan mayor para uno. Y esa valió la pena totalmente. Eso fue el trampolín y el camino más bonito que me llevó a conocer mi espiritualidad, a mejorarme como ser humano, a salvar mi relación en muchos aspectos, a reconocer a reconocer mis egos y decirles, ya no quiero que dominen mi vida. Y bueno, no, muchas gracias, todavía seguimos siendo vecinos. Pero no, qué bacano que también se hagan conscientes de que todas las acciones que uno hace, todo lo que uno dice, lo que uno hace y cómo actúa, tienen repercusiones buenas o malas y que de Claro. alguna manera pues están afectando a otros. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Podcast No Podcast. Chau, chau. Bueno, Director, el director se durmió hace el moquito está bravo que porque no le dejé poner un clavo. Se puso bravo, el moco se puso bravo. Sé que yo creo que se durmió. Se encerró y todo. Ay, estoy tullida. Digo, si se vuelve a caer eso,